Ok, iglesia, muy buenos días. ¿Todos me escuchan bien? Háganme una señal de que Sí, me está bien. escuchan muy bien. Hermanos, es un privilegio pues poder reunirnos a través de este medio virtual en esta mañana. Hace tal vez 15 o 20 años nunca pensamos que se pudiera hacer esto, pero qué bueno es, mis hermanos. Es un gusto hoy compartir la palabra de Dios juntos, que vayamos a estudiar la palabra de Dios. Y quiero primero empezar mostrándole un poquito lo que hemos venido haciendo. Acuérdese que hemos venido estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo una serie que se llama Proclamando el Reino de Dios. Estudiemos el libro de Hechos. Y la idea de cada enseñanza es alrededor de una parte de los 28 capítulos de Hechos, sacar algo para cada uno de nosotros, lo que el Señor nos hable, y para su iglesia. Y hemos ya venido por 17 capítulos, hoy vamos a ver algo en el capítulo 18, también algo del 19, en todo lo que hemos venido compartiendo. Entonces, quiero que tenga ya su Biblia lista en Hechos 18, ya le voy a decir el versículo en que vamos a avanzar en el día de hoy, en Hechos capítulo 18. Acuérdese que hemos venido viendo todo lo que el Señor está haciendo a través de un grupo de hombres, a través del apóstol Pablo, que viene predicando la palabra, viene en su segundo viaje misionero. Hace un tiempo hablamos, y tal vez usted se acuerde de lo que pasó en el territorio de Berea. Y Pablo continúa, él después de Berea continuó hacia Corinto. Allí estuvo por varios meses predicando la palabra de Dios, y después de estar en Corintio, de una serie de confrontaciones, él va a volver a Jerusalén con un propósito, va a volver a Antioquía también con el propósito de dar cuentas de su ministerio, y va a volver a mostrarnos de nuevo todas las, por decir así, aventuras del apóstol Pablo. Y quiero que miremos unos versículos que generalmente no miramos, que a veces son como un poco extraños porque hablan de la transición de lo que está pasando en el libro de Hechos entre lo que podríamos llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hechos es un libro de transición donde pasan muchas cosas extrañas. Pero quiero que primero nos pongamos a pensar una cosa, y con esto vamos a introducir la enseñanza del día de hoy. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son algunas marcas de una persona que ha sido radicalmente cambiada por Dios? Una persona que ha sido radicalmente cambiada por Dios. Quiero que pensemos esto en esta mañana, y tal vez podríamos decir, bueno, tal vez una persona que ha sido cambiada de Dios es alguien que lee la Biblia, alguien que sirve, alguien que hace, y bueno, en un sentido todas esas cosas, claro, son verdad. Hay muchas respuestas para esta pregunta, y quiero que piense que tal vez todas estas características de leer la Biblia, de hacer ciertas cosas, claro, tienen que ver con eso, pero hay una característica más profunda de lo que la vida en Cristo ahora ha hecho en cada uno de nosotros. Y esa característica, sin lugar a dudas, es que ahora tenemos libertad. Quiero que piense en eso. Libertad. Ahora, mis hermanos, tenemos libertad. Y le quiero preguntar esto.
¿No quisiera usted ser una persona que no necesita honor, que no necesita reconocimiento, que no necesita éxito, pero bueno, tampoco le teme a tener honor, reconocimiento, éxito? Y le hago una pregunta aún mucho más práctica, si se puede decir así. ¿No quisiera usted ser la persona que se ve en el espejo, que se ve su cuerpo físicamente y primero no se sobreadmira de lo que ve, pero tampoco se avergüenza de lo que ve? ¿Mm? Y ayer que estábamos en algún modo en el modo de fútbol, piense en la final del fútbol, piense que Colombia puede llegar a la final de la Copa América y, ¿y qué significa perder una final? Muchos futbolistas han pasado por eso, aún futbolistas creyentes. Y tal vez no le gustaría a usted perder la final del fútbol, pero estar muy emocionado y alegre por los que la ganaron. Fíjate que tiene que ver con los profundos sentimientos de la emoción en nuestro corazón, con el profundo sentimiento de lo que hay en cada una de las cosas profundas del corazón. Porque tal vez alguien que pierde la final, tal vez daría una buena sonrisa, pero en su corazón sabe que, que no está bien, que no está bien emocionalmente. Y la verdad, mis hermanos, es que el Señor nos ha llamado a libertad. El Señor vino para eso. Quiero mostrarle aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el objetivo del Señor con usted y conmigo era que tuviéramos libertad, mis queridos hermanos, libertad, libertad. Y le quiero preguntar, ¿qué tan libre se siente usted ahora que está en Cristo? ¿Qué tan libre se siente usted ahora que conoce al Señor? Tal vez tiene una comunión diaria con Él. ¿Ha visto un cambio en esa libertad? ¿Ha visto un cambio en todo lo que está pasando en su vida? Gálatas 5:1, otro versículo donde ya nos habla Pablo y nos dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, mi hermano, una característica fundamental del creyente es que ahora es libre. Libre de tantas ataduras, libre de tanta esclavitud que antes como no creyentes teníamos. Y no le hablo solamente de cosas místicas, le hablo de cosas muy prácticas, de lo que usted y sus sentimientos, las expresiones de su emoción que nacen en el corazón, producto, bueno, de una cultura en la que hemos sido criados, producto de varios factores que nos han creado una serie de complejos, una serie de inferioridades a la que el Señor nos llamó para tener libertad, libertad. Y fíjate aquí, para que lo piense usted también, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor aquí nos expresa que la libertad va de la mano profundamente ¿con qué? Con la verdad, la verdad que nos trae Cristo. Y usted se ha dado cuenta, y este tiempo ha sido bien especial para darnos cuenta de eso, de que todo el mundo anhela una libertad y todo el mundo hoy proclama su derecho a la libertad. Eso de la libertad está de moda.
Entonces se proclama la libertad sexual, se proclama la libertad de opinión, se proclama una expresión que hoy se comparte mucho y es el libre desarrollo de la personalidad, que usted tiene la libertad de ser lo que es, la libertad de ser usted mismo. Todo el mundo quiere ser el mismo. Todo el mundo también encuentra en lo profundo de su corazón que no puede, que hay autoengaño. Y eso pasó precisamente con los judíos ante la expresión del Señor Jesucristo, de que conocer la verdad iba a tener como consecuencia libertad. ¿Qué le responden los judíos? Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Hermano, y creo que es el mayor engaño de Satanás para un no creyente. Pensar en este tiempo, en este momento, que es libre. Y era de alguna manera una locura. Después de 500 años de esclavitud por Babilonia, por la misma Siria, después por los medo-persas, en ese momento puntual bajo los romanos, que alguien se levantara de la multitud donde Jesús estaba predicando y dijera: nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Era una gran mentira y un gran autoengaño. Era un autoengaño. Para seguir pensando, mis hermanos, esa esclavitud nos muestra algo. Somos controlados por aquello que amamos. Y le quiero dar unos ejemplos muy prácticos de esto. Si usted ama su reputación, y creo que en cierta medida todos amamos nuestra reputación, le va a afectar mucho la opinión de los demás. Por eso usted todas las mañanas creo que no sale en pijama y no sale en chanclas a la calle o cosas, porque en un sentido ama su reputación y creo que hay un equilibrio también con eso, pero a veces vivimos esclavos de la opinión de los demás. Una que ya habíamos tocado: si usted ama su imagen, va a ser tal vez esclavo del estado actual de su belleza. Si usted ya empieza a ver arruguitas por acá, menos pelo por acá, más kilos por allá, o se ve de otra manera, si hay algo en su cara que no le gusta, usted es esclavo del actual momento de su cuerpo, de lo que está viviendo. Y esa es una clara muestra que aprovechan los comerciantes para venderle una cantidad de cosas, pues para que usted mejore el estado actual de su apariencia. Si usted ama su descanso, pues va a ser esclavo de la satisfacción, del entretenimiento, de una cantidad de cosas que nos van esclavizando. Y tal vez usted ama el placer sexual y eso va a conducir a una esclavitud de la adicción sexual, de la pornografía, de cantidad de cosas. Y aquí solo hay unos 4 ejemplos que quiero que sean muy prácticos de lo que podemos ser esclavos. Y quiero que vea este versículo de Romanos 16:18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y era una característica, bueno, de los no creyentes, pero hermanos, lamentablemente, los creyentes aún luchamos con eso. Somos controlados por lo que amamos. Somos controlados por nuestra propia reputación. Y desde niños, yo recuerdo cuando le estaba enseñando a alguien niño a montar en bicicleta, que quería aprender dentro de la casa a montar en bicicleta, pero cuando salía a la calle no quería que nadie lo ayudara, no quería que nadie lo guiara. Él quería, donde nadie lo viera, poder ser guiado, poder ser ayudado para montar en bicicleta, pero cuando salía,
esa personita era esclava de su propia vergüenza, de cómo un niño todavía no sabía montar en bicicleta. Hermanos, y los adultos, sin lugar a dudas, no somos ajenos a esa realidad. Entonces, para ir ya al libro de los Hechos, creo que con esta pequeña introducción, creo que veamos 3 ejemplos para vivir en libertad. Y van a ser 3 personajes aquí en Hechos 18 en adelante. El primer ejemplo va a ser el ejemplo de Pablo, que es un ejemplo de vivir en libertad y lo vamos a ver. El segundo ejemplo es el de Apolos, que es un ejemplo de estar en proceso de vivir en libertad. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de 12 hombres no creyentes, que eran un ejemplo en su momento de no vivir en libertad. Entonces quiero animarlo a que veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo es el de Pablo, el ejemplo de vivir en libertad. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Si usted la tiene ahí, puede ver en su Biblia. Si no, aquí yo le voy a mostrar lo que vamos a ver. Vamos a ver desde el versículo 18 en adelante. Vamos a verlo acá y vamos a leer. Dice, y Pablo, recuerde que Pablo estaba en Corintio, se quedó allá por muchos días, dice acá, y Pablo después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Siria es el territorio que hoy llamamos parte del territorio de Israel, parte del territorio libanés, y esa es la región a la que se dirigía Pablo. Tenía que cruzar el Mediterráneo, no, eran 2000 kilómetros, no era un paseo, no había avión, no había supersónico, era todo en barco seguramente. Y nos dice, y aquí vamos, que él iba con Priscila y Aquila, un matrimonio muy hermoso que Pablo había conocido. Pero aquí va algo que salta del texto y dice, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello Pablo porque tenía hecho un voto. Y aquí entra, hermano, si usted ha leído la escritura, una expresión de admiración por lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo, el que hablaba de dejar de ser esclavos de la ley, está haciendo una acción desconcertante a primera vista, mis hermanos. Él estaba muy consciente de que el antiguo pacto y todos sus rituales habían expirado, pero él poseía un verdadero amor por la ley. Recuerde que Pablo era judío. Y tal vez podíamos pensar, pero Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo al hacer todo lo que está haciendo? Él ya nos había dicho en Gálatas, había dado un ejemplo de contradecir eso que estaba haciendo. Acuérdese lo que pasó con Pedro. Recuerde que Pedro en Gálatas había estado comiendo como hipócritamente con los judíos, pero él con los gentiles comía así con toda libertad, pero con los judíos no comía, y Pablo públicamente lo reprendió. Aquí están Gálatas 11 y 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retirarse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Entonces le podríamos decir a Pablo, porque el voto que estaba haciendo de cortarse la cabeza era un voto nazareo, un voto que podemos recordar allá en número 6, que hacían ciertas personas en agradecimiento por cierta obra del Señor, y se dejaban crecer el pelo por un tiempo, no tomaban vino, se abstenían de tener relaciones sexuales, pero cuando el voto culminaba, se rapaban la cabeza. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo, un voto de agradecimiento. Entonces alguien podía pensar, oye Pablo, tú que le dijiste a Pedro que él estaba siendo hipócrita, ¿no estás siendo tú un hipócrita también? ¿No estás haciendo tú? Pero Pablo, fíjate que esto lo hace públicamente. Pedro
lo hacía a escondidas. Cuando comía con los gentiles, no tenía problema en comer cualquier cosa, pero cuando los judíos estaban cerca de él, tenía temor, porque él era esclavo de su reputación. Entonces podemos ver acá que Pedro lo hace para protegerse. Es un esclavo, quiere caer bien con las personas. Pero en cambio Pablo lo hace ¿qué? Pablo lo hace porque puede, es libre. No está buscando caer bien. Y muchas personas podrían haber visto la acción de Pablo como extraña después de predicar eso, pero Pablo no estaba diciendo que con eso era más santo. Él usó de su libertad. Él usó de su libertad, la libertad que ahora tenía en Cristo, la libertad que ahora podía tener en Cristo. Entonces, fíjate acá, Pablo, un ejemplo de vivir en libertad, es libre de la opinión de los demás. Es libre de la necesidad de ser exitoso y caerle bien a los demás. Porque quiero que mire aquí lo que sigue. Versículo 19. Llegaron a Éfeso y los dejó allí a Priscila y a Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Era lo que Pablo comúnmente hacía. Versículo 20. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Y aquí hay algo supremamente extraño también. Acuérdese qué pasaba cuando Pablo predicaba la palabra en cada pueblo, lo que hemos visto. Pablo llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, predicaba en ese sitio. ¿Y qué pasaba? Sin excepción, casi sin excepción, en todo lugar, Pablo era o apedreado, o era puesto preso, iba a la cárcel, o era de alguna manera desterrado de ese lugar. Pablo vivió una serie de situaciones y a veces no nos alcanzamos a imaginar que Pablo seguía predicando la palabra de Dios. Pero en este lugar pasa totalmente lo contrario. Fíjense que llegaron a Éfeso, fueron a la sinagoga y ellos aceptaron la palabra y le dijeron, Pablo, queremos que te quedes con nosotros más tiempo. Y uno pensaría, uy, Pablo, después de que lo reciben de esa manera, de que no lo golpean, de que no lo echan a la cárcel, pero él dice, no, tengo que irme. No consintió, dice el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso en un barquito. Entonces, mis hermanos, Pablo era libre de la opinión de los demás. Pablo era libre de necesitar ser exitoso. Pablo era libre del amor al dinero. Pablo era libre de en sí mismo de las posesiones, porque lo vemos en muchos otros casos siendo libre de todas esas cosas. Era libre para estar incómodo. Él nos dice en Efesios 4 que aprendió a vivir con abundancia o a vivir con escasez. Y no era que Pablo andara triste por todo lo que estaba pasando en su vida. No, hermanos, porque nos dice Pablo ahí mismo en Gálatas 5:13 que nosotros hemos sido a libertad llamados. A libertad fuisteis llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad. Y Pablo era consciente de eso, era consciente de que tenía la libertad de irse. Hermanos, si conocí a alguien en esa misma situación de poder ser tal vez exitoso en un trabajo, alguien que trabajaba de lunes a viernes en una empresa y empezó a surgir esa persona, empezó a reconocerse su labor, era un creyente que servía los fines de semana, sábado y domingo, había una dedicación a servir al Señor en dos áreas específicas dentro de su iglesia y en un ministerio paraeclesial.
Y en un momento le dijeron a esta persona, oye, en su trabajo hemos visto que eres una persona que rinde mucho, que ha producido muy buenas cosas, queremos ofrecerte un trabajo donde antes se ganaba 2 pesos, ahora te puedes ganar 8 pesos y solo tienes que trabajar sábado y domingo. Sábado y domingo. Y esta persona tuvo la libertad de decir no, no. Él no era esclavo de su éxito, no era esclavo de su dinero, no era esclavo de pasar de ganarse 2 pesos a ganarse 8 pesos, no era esclavo de eso, porque estaba en juego su propio ministerio de sábado y domingo. Él trabajaba de lunes a viernes y estaban diciendo, trabaja 5 días, trabaja 2 días en cambio de 5 y gana 8 pesos en vez de 2 pesos, hermano. Y a eso hemos sido llamados, mis hermanos, a la libertad, y no la libertad para la carne, porque quiero hacerle una pregunta. Mucho de su libertad, mucha de la libertad que usted tiene, se evidencia en lo que usted puede o no hace a solas. Claro, es fácil depender de la opinión de los demás cuando estamos en la iglesia, cuando estamos conectados en el grupo. Pero mucho de lo que usted piensa, de lo que usted hace a solas, cuando nadie le ve, refleja cuál es su grado de libertad. Porque no tenemos libertad para pecar. No tenemos libertad para hacerlo mal, sino hay un énfasis aquí en Gálatas 5:13 que estamos viendo, sino para servirse por amor. Servirse por amor. Y en estos 3 ejemplos que vamos a ver que todos terminaron sirviendo al Señor. Quiero mostrarle aquí otra vez en el libro de Hechos, versículo 21. Se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó para Éfeso. Y al desembarcar en Cesarea subió a Jerusalén para saludar a la iglesia. Luego descendió a Antioquía. Aquí se ve todo muy fácil, pero pasaron meses para que todo esto sucediera. Y en el versículo número 23, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Fortaleciendo a todos los discípulos, mis hermanos. Pablo tenía la libertad de ir, predicar y escuchar la voluntad de Dios en cada uno de sus llamados. Pero fíjate que no fue esclavo ni siquiera de su ministerio. Fue guiado por el Señor. Fue guiado por el Señor. Quiero que veamos el segundo ejemplo, que es el de Apolos, pero viendo que la libertad, mis hermanos, es el resultado de conocer la verdad. Pablo es, sin lugar a dudas, alguien que conocía la verdad de Dios y como resultado vino a la libertad. Anote ahí en sus apuntes, no está en la pantalla, es el Salmo 119:45. El salmista dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Va de la mano de la palabra de Dios, mis hermanos, la libertad. El segundo ejemplo es de un hombre que se llama Apolos. Y es un ejemplo, acuérdense que estamos en un punto de transición de estar en proceso de libertad. Pablo vivía su libertad plenamente, tenía la libertad aún de seguir una tradición judía. Hoy nosotros seguimos teniendo tradiciones, que nos reunamos hoy domingo es una tradición y es una buena tradición. Que hagamos las cosas de cierta manera es una tradición. La Biblia no nos dice específicamente de qué manera tomar la cena, no nos dice específicamente cómo recibimos la ofrenda. Tenemos algunas tradiciones y son buenas y tenemos la libertad de hacerlo. Pero vamos a ver el ejemplo de Apolos, que es el ejemplo de estar en proceso de vivir en libertad.
Aquí mismo, versículo 24 en su Biblia dice, todo esto pasa mientras Pablo seguía en Jerusalén, en Siria. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas que, que las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, aquí se nos revelan algunas características de este hombre Apolos. ¿Qué pasaba con Apolos? Era un hombre natural de Alejandría y esto tiene que ver mucho que es como si hoy dijéramos Apolos era alguien que viniera de la mejor universidad de Inglaterra o de Estados Unidos, Oxford, Yale. Alejandría era el centro cultural del mundo antiguo. Era donde estaba gran parte del conocimiento del mundo antiguo. Además de ser natural de Alejandría, era un hombre elocuente, era una persona que hoy diríamos tenía tal vez uno o varios doctorados PhD y era una persona muy ilustrada. Además, era poderoso en las escrituras, es un judío que conocía las escrituras, pero también había sido instruido en el camino del Señor, era ferviente en espíritu, podemos hablar de un creyente, enseñaba con esa actitud, conocía las escrituras, pero tenía algo diferente, solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuál es este punto de transición, mis queridos hermanos del que estamos hablando? Apolos era un punto de transición. Él ya era creyente, él conocía la escritura, esperaba un Salvador, y la pregunta que podíamos hacer es, oiga, ¿cómo se salvaban los creyentes en el Antiguo Testamento? Y esto creo que es pertinente que lo aclaremos. ¿Cómo se salvaban los creyentes en el Antiguo Testamento? Entonces tenemos la cruz del Señor Jesucristo en el año 33. ¿Cómo se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacían? Mis hermanos, no era por obras, era la misma gracia del Señor, pero que se manifestaba en una fe por alguien que iba a venir y iba a limpiar los pecados, un anticipo de lo que Dios iba a hacer. Y eso era lo que anunciaba Juan el Bautista. Ponían la fe en algo que iba a hacer Cristo en el futuro. Ellos miraban hacia adelante, mientras nosotros, ¿hacia dónde miramos? Miramos a la obra culminada del Señor Jesucristo en la cruz hace 2000 años, miramos hacia atrás. Y Apolos era una de estas personas que miraba hacia adelante. Y él seguramente conocía que Cristo había muerto, seguramente había llegado a sus oídos la noticia, él conocía que era el Mesías, pero él todavía no entendía muchas cosas acerca de ese periodo de transición. Entonces, lo que llamaríamos hoy Apolos y lo que lo llamaron los discípulos fue a que tuviera algo así como una actualización. ¿Sí se ha dado cuenta que ahora en su computador, en su celular, cada cierto periodo hay ciertos programas que se están actualizando automáticamente o manualmente? Eso pasaba con Apolos, él necesitaba una actualización. Entonces este PhD fue actualizado por dos personitas, que eran Priscila y Aquila. Miremos ahí en el versículo. Y siendo ferviente de espíritu, solo conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar condenado en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Le explicaron con mayor exactitud todo lo que había hecho el Señor. Él tal vez seguramente no conocía Pentecostés, pero aquí hay un cristiano que tenía abierta la mente y el corazón para ser enseñado. Él tenía la libertad de ser enseñado por una parejita muy humilde. Priscila y Aquila no tenían los títulos, el conocimiento, el bagaje cultural que tenía Apolos, pero
Priscila y Aquila se dieron cuenta de la necesidad de explicar algunas cosas con mayor exactitud del camino del Señor, y Apolos las recibió en su corazón. Pero ¿qué estarían explicando estas personas a Apolos? Exactamente no lo sabemos, pero lo podemos suponer. Hermanos, otra vez, a libertad fuimos llamados. No usemos la libertad como pretexto, sino sirvámonos por amor unos a otros. ¿Qué le explicaron a Apolos? Acuérdese que Apolos, que había conocido a Juan el Bautista y había sido bautizado en ese bautismo, Juan el Bautista, ¿qué hacía? La tarea era preparar el camino para que Apolos, en ese caso, pudiera ver a alguien más que esperaban a Jesucristo. Ahora, hermanos, ya no es un ser humano después de Pentecostés el que apunta a Cristo. Ahora es Dios mismo en nuestro corazón haciendo esta tarea. Y la tarea del Espíritu Santo es mostrar a Jesús hermoso. Y hay un teólogo muy famoso de Inglaterra, yo creo que ustedes lo han oído, J. Parker. Él quería explicar esta verdad del Espíritu Santo ahora mostrando a Cristo a sus estudiantes y no encontraba cómo. Y él cuenta en un libro que caminando por las calles de Oxford se encontró con un ejemplo magnífico, y es este. Él vio una casa iluminada por unos reflectores, así como los que ustedes ven acá, una casa iluminada por unos reflectores. Y él se dio cuenta que la tarea del Espíritu Santo era como la del reflector, era iluminar la casa, era mostrar la casa. Y eso es lo que Apolo seguramente recibió, el conocimiento de la labor que ahora estaba haciendo el Espíritu Santo. Acuérdense, estamos en un momento de transición en el libro de Hechos. Para nosotros es mucho más fácil comprender esto, tal vez para ellos no tanto. El Espíritu Santo muestra hermoso a Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia. Y el Espíritu Santo nos muestra la libertad, hermanos, que ahora tenemos en Cristo. El Espíritu Santo no vino a ser el sumo protagonista, sino a mostrarnos la hermosura y el sumo protagonista que es el Señor Jesucristo. Aquí mismo Juan 16 nos lo explicaba el Señor Jesucristo antes de partir, pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. Y acuérdese que la verdad, la libertad va de mano de la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber. Hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, es la tarea del Espíritu Santo. Y la pregunta que yo hago hoy es, hermano, el Espíritu Santo, a través de su lectura de la Escritura, a través de la oración, le está mostrando la belleza de Cristo. Hermanos, mientras no veamos la hermosura de Cristo en todo lo que hacemos, toda nuestra religiosidad, hermanos, no va a ser más que eso. El evangelio es el que nos ayuda a salir de la situación extrema, de la necesidad natural que todos tenemos de ser aceptados, de tener seguridad en el dinero, de tener seguridad en una cantidad de cosas que nos esclavizan. Por eso cuando llega la enfermedad, la falta de trabajo, la falta de seguridad, nos sentimos temerosos y sale a flote de que estamos siendo esclavos. Y la tarea del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros es dejarnos ver a Dios mismo como hermoso para deleitarnos en Él. Y esto era lo que seguramente estaba pasando con el mismo Apolos. Fíjese aquí en el versículo número 27. Dice de Apolos, y cuando él quiso pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído,
porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿A qué se dedicó Apolos? A mostrar a Jesucristo. Entonces vemos personas en libertad. Pablo en la libertad de no ser esclavo de la reputación, del éxito ministerial, yendo a los lugares que el Señor le mostraba, tenía la libertad para hacerlo y lo hizo. ¿Y qué hacía? La libertad de servir. ¿Qué vemos en Apolos? La libertad se refleja en qué? En servicio y amor por los otros. En estos dos ejemplos. Y vamos con el último ejemplo, mis hermanos, y es el ejemplo de 12 hombres. Un ejemplo de personas que no habían ni libertad. Pablo, un creyente que la verdad de Dios le había sido revelada. Apolos, un creyente que todavía no tenía toda la revelación, pero Priscila y Aquila le mostraron lo que había pasado con el Espíritu Santo en Pentecostés, y este hombre siguió sirviendo y él en su libertad lo recibió de la mejor manera. Y aquí vimos a 12 hombres. Vamos a verlo aquí en el versículo, capítulo ya 19 en adelante. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, fíjate que todos los tres casos pasan mientras el otro estaba ocurriendo. Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y aquí hay que hacer una claridad. Estos no eran discípulos de Cristo. La palabra discípulos se usa simplemente para decir que eran aprendices, que eran personas que seguían a alguien, no eran todavía creyentes. Y lo que hace Pablo es preguntarles, versículo número 2 del capítulo 19, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, muchos utilizan estos versículos para hablar de la necesidad de un bautismo en el Espíritu posterior a la conversión, hermanos. Pero esto metodológicamente es incorrecto porque estamos en un periodo de transición donde las cosas están ocurriendo de una manera singular. Pablo nunca le dice a un creyente en el Nuevo Testamento que debe tener una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo después de su conversión. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, ¿qué está pasando con estos hombres? Versículo número 3 del capítulo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces estamos viendo un poquito lo mismo que habíamos visto con Apolos, aunque él ya conocía del Señor Jesucristo. Pero estos 12 hombres, fíjate, vemos lo mismo. ¿Cómo creían los creyentes del Antiguo Testamento? Eran discípulos aparentemente de Juan, aparentemente en ese bautismo, pero había pasado algo con ellos en este periodo de transición. Y quiero que vea esta imagen para que sea más ilustrativo lo que queremos decir. ¿Se acuerdan de qué elemento estamos hablando? Los que tienen ya algunas canitas y algunos años saben de qué estamos hablando. Este era un aparato primitivo que a los que vivimos en los años 80 y 90 fue nuestra manera de ver películas. Es un aparato arcaico, yo todavía tengo un VH y este es un Betamax exactamente. Mis hijos se sorprenden de ese aparato para ver películas de los cassettes que eran gigantes, pero fue nuestra manera de ver películas. Creo que ya nadie usa estos aparatos porque ha llegado ahora algo nuevo que se llama Netflix, por donde ahora se ven las películas. Y a veces es difícil explicar esto de Netflix, explicarle tal vez a uno de nuestros abuelos, oiga, es que Netflix utiliza un servidor que está en la nube. Si usted le dice a un abuelo que algo está en la nube, va a mirar primeramente para arriba a ver dónde está Netflix. Pero esto nos sirve un poquito para comprender lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Estas personas no necesitaban una actualización, necesitaban una conversión.
Sabían solo algo que les había adelantado Juan, pero no sabían, eran seguidores de Juan, pero no conocían a Jesús. Ellos pensaban que estar bautizados en Juan era suficiente para ser buenos judíos o buenas personas. Y eso en algún momento, mis hermanos, esa fe fue suficiente. Ese Betamás sirvió por algún tiempo. Pero ahora ellos necesitaban saber algo mucho más profundo. Y era que el Señor no lo había dicho. A un hombre le sorprendió también esto. ¿Se acuerdan de ese hombre? Lo hemos estudiado en los grupos de Juan. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Ellos no conocían que era nacer de nuevo, no podían ver el reino de Dios. Y fíjate lo que dicen esos versículos más adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, piense que eso es un poquito el betamás de ellos, esa realidad de la serpiente levantada en el desierto. El Señor está diciendo, ahora, así es necesario, ¿cuándo? Ahora, que se ha levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. En el libro de Números nos narra este hecho tremendo de un veneno de serpientes que afectó a todo el pueblo de Israel y Dios proveyó una serpiente de bronce para que todo el que mirara a esa serpiente quedara sanado. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el veneno del pecado estaba en nuestro torrente sanguíneo espiritual desde que nacemos. Un veneno que nos iba a matar y que nos iba a separar de Dios por siempre. Pero vino un hombre, así como la serpiente fue levantado en el desierto, vino Jesucristo que fue levantado también en una cruz. ¿Y él qué hizo? ¿Se ha visto cuando alguien es picado por una víbora, qué es lo primero que hacen? El remedio más, tal vez más efectivo, pero más radical, es que una persona succione ese veneno de la mordida que ha hecho la serpiente en esa persona. Hizo, en un sentido, fue lo que hizo Jesucristo. Él llevó nuestro propio veneno, succionó nuestro veneno para que quedáramos libres del veneno del pecado, para que ahora tengamos ¿qué? La libertad. ¿Y para quién es esto? Dice el versículo, para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y esto es realmente lo que pasa con estos hombres. Recibieron, fíjense el versículo número 4, y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Y ya les expliqué un poquito lo que significa esto para nosotros hoy. Aquí hay un cuadro de toda la conversión. ¿Qué hicieron estos hombres? El Espíritu Santo les mostró a Cristo. El Espíritu Santo les mostró al Cristo hermoso y tal vez usted ha tenido ya esa experiencia al creer en el Señor Jesucristo. Lo ha visto y ahora anda con él y me alegro mucho por usted, pero tal vez usted no ha creído en lo que ha hecho el Señor Jesucristo en esa cruz y en lo que significa para su vida que el Cristo hermoso haya dado su vida por usted. Juan 3:16, conocido de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿En qué se manifestó el amor de Dios? En lo que vimos en los versículos anteriores, que Dios mismo diera a su Hijo, proveyera un Salvador. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos perdamos en el infierno y en la maldición del pecado y para que tengamos vida eterna. ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? Predicar la palabra. Dice que profetizaban. Entonces, todo está sumamente conectado, mis hermanos. La libertad viene por la verdad de Dios. La verdad de Dios viene por escuchar la palabra de Dios. La
palabra de Dios es la que nos muestra por el Espíritu Santo la magnífica, hermosa obra del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Y ahora por eso podemos tener ¿qué? Libertad, mis hermanos, libertad. La libertad de todas aquellas cosas de las que tal vez todavía no somos libres. La libertad de poder amar al Señor Jesús y la libertad de obedecer. Y quiero que en los 3 ejemplos nos dábamos cuenta que terminaban en qué. En compartir la palabra de Dios, y a mí eso me sorprende. La expresión máxima de libertad la podíamos definir como compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. Entonces, el gran reto para nosotros, mis hermanos, y terminemos orando por eso, es, hermano, ¿estamos disfrutando de la libertad con que el Señor nos ha hecho libres? ¿Estamos disfrutando de la libertad en los aspectos más profundos de nuestro corazón? ¿O vivimos en ciertas áreas de nuestra vida todavía esclavos de todas y aún podían ser muchos más los ejemplos? Es el gran reto para nuestro corazón y vamos a orarle al Señor para que por el Espíritu Santo la verdad nos siga siendo libres todos los días. Por eso recurrimos a la palabra de Dios todos los días, para que la libertad del Señor pueda ser disfrutada cada día. Mis hermanos, vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tiempo bonito y por la predicación del día de hoy. Nuestro amado Dios, a cada uno de nosotros, Señor, tú nos has llamado a libertad, Señor. No libertad para hacer lo que nuestro propio corazón pecaminoso desea hacer. Hay una libertad mucho mayor. Es la libertad de hacer lo que tú deseas que hagamos, Señor. La libertad de no estar esclavizados al yugo, Señor, todavía de tantas cosas que como no creyentes nos hacían esclavos, Señor. Y te ruego por el ejemplo de Pablo, de Apolos, de los mismos 12 hombres, Señor, en diferentes circunstancias, en unos periodos de tiempo diferentes al que vivimos ahora, Señor, que tú, por tu Espíritu, Señor, que nos llena, que nos muestra quién es Cristo y en el cual nos podemos deleitar, Señor, podamos disfrutar esa libertad por la que tu Hijo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz, Señor. Te damos gracias y ponemos delante de ti nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos, nuestra esclavitud, Señor, de la opinión de otros, nuestra autoconcepto, Señor, no escritural de nosotros mismos, ya sea para tener un concepto sobresaliente de nuestro propio ser o para tener un concepto bajo de nuestra propia identidad, Señor. Te rogamos porque nuestra identidad sea reforzada cada día con tu palabra, sabiendo quiénes somos y quién es el Dios poderoso que nos ha llamado a libertad. Te damos gracias por este tiempo, porque la palabra de Dios penetre profundo en el corazón mío, Señor, y de todos mis hermanos. Te rogamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por poder compartir este tiempo.